El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo al Señor: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este domingo celebrando esta fiesta propia, este misterio de la vida del Señor, que es la transfiguración, que está en relación a fortificar la fe de los discípulos en la pasión. Siempre no nos acordamos del relativismo que predicaba Benedicto XVI. Y Benedicto XVI en ese relativismo también nos centra a los cristianos, recordándonos una verdad, diría yo, de perogrullo, pero que a veces nos cuesta internalizar. Decía el Papa Benedicto XVI: éxito no es un nombre de Dios. Y nosotros siempre pensamos en el éxito, siempre pensamos en nuestro lugar. Queremos, diría el padre Fernando Abraham, queremos garantizar nuestra baldosa. Yo en la capilla o en la parroquia tengo que hacer esto, esto y esto, y que el pueblo me reconozca esto. Y bueno, y Jesús tiene que enseñarles lo contrario, que a veces la misión pasa por la cruz. Entonces, para que no se desalienten ante lo que iban a vivir, porque Jesús, vista la transfiguración desde Jesús, estamos en la mitad del Evangelio. Después que mataron a Juan Bautista, cuando Jesús comienza a darse cuenta, recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre se da cuenta que va a tener, como dicen los exegetas, una muerte cruenta. Que no le van a ir aplaudiendo todo lo que haga. Y entonces va a la montaña a orar y se transfigura orando. ¿Cuándo se transfigura? Cuando encuentra la voluntad del Padre. Entonces Moisés, como signo de la ley, Elías, como signo de la profecía, hablan con Jesús de lo que va a suceder en Jerusalén. Hablan con Jesús de su pasión. Y entonces Jesús acepta. De hecho, cuando baja del Tabor, decididamente se encamina hacia Jerusalén, donde va a consumar nuestro sacrificio que nos va a redimir a todos. Entonces, cuando Jesús encuentra y acepta la voluntad del Padre, se transfigura. No es que Jesús comienza a ser otro, sino que cae el velo por un instante para esos 3 elegidos que van a estar en el momento paralelo siguiente. ¿Se acuerdan dónde van a estar después estos 3, Pedro, Santiago y Juan? En el Getsemaní, donde Jesús otra vez le dice al Padre que sí, ita pater, así Padre, porque tú lo has querido. Cuando rezando, sudando sangre, también en su verdadera humanidad le dice al Padre: Padre, si es posible, transiat a me calis iste, que pase de mí este cáliz, sed sicut non ego volo, sed sicut tu, pero no como yo quiero, sino como tú quieres.
ita pater, así Padre, porque tú lo has querido. Y otra vez Jesús acepta la voluntad del Padre, y esa es la voluntad que nos redime, la entrega total al Padre, que nos redime, pero tiene que pasar por la cruz. Y como Jesús sabía que los discípulos eran un poquito frágiles, elige a estos tres para que vean por encima de las apariencias y para que entiendan el misterio pascual. Bueno, esto desde el lado de Jesús. Veamos rápidamente, pues tampoco les voy a estar hablando media hora. Veamos la transfiguración del lado de los tres discípulos, de Pedro, Santiago y Juan. Pobre, ¿qué podían entender ellos? Que en cuanto se creen que la catequesis funcionó, adelante, un spoiler, como dicen ahora, ¿no? Se dice así, cuando adelantás algo de la película. Bueno, un spoiler. ¿Se creen que la catequesis funcionó? No. ¿Qué pasa hasta el día que Jesús muere en la cruz? ¿Qué pasa? Estaban peleando a ver quién iba a ser el más grande. Así que si alguno está luchando con eso, sepan que tienen tiempo, que esto Dios no lo quiere, pero tienen tiempo de superarlo. Pero recuerden que cada vez que Jesús anuncia su cruz, ellos están peleando a ver quién va a ser el más grande. Y la catequesis, bueno, Jesús tiene paciencia y Jesús nos tiene paciencia. El tema es que sigamos en el camino, que no nos salgamos del camino, eso es lo importante. Visto del lado de ellos, ¿qué entienden? Entienden algo importante, aunque no da fruto inmediatamente, hermanos, pero van pescando por dónde va la cosa. Entonces, se extasían, se dan cuenta que esa visión tiene sentido para su vida y se olvidan de ellos mismos. En voz de Pedro, ¿no? Pedro dice, qué bien que estamos acá, hagamos 3 carpas. Fíjense para quiénes son las carpas. Una para ti, le dicen a Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Justo los 3 que no necesitaban carpa, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando estuvo los 40 días en el desierto no necesitó nada, porque Jesús es verdadero Dios. Moisés y Elías, una aparición que vienen a testificar sobre la pasión de Jesús, sobre la pasión, la resurrección y sobre nuestra salvación. Tampoco necesitaban carpa. Esta es la dinámica de la oración. Cuando en la oración dejo de ser el centro yo y aparece Dios, ahí está la transfiguración. Y por eso Pablo dice que nosotros tenemos que ser el reflejo de la luz de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la transfiguración a lo largo de toda nuestra vida, que comienza el día del bautismo, cuando en la pila bautismal somos incorporados. Como va a decir Pablo, somos hijos con minúscula, en el Hijo con mayúscula, que es Cristo Jesús. Y entonces nosotros tenemos que hacer que ese traje nuevo que recibimos en el bautismo resplandezca como resplandeció la luz de Dios en la transfiguración. No es que Jesús empezó a ser ahí Jesús, sino que Jesús descorrió el velo y los apóstoles se dieron cuenta, les hizo ese clic, y aunque sea por un instante, se dieron cuenta de lo que es principal en la vida de la fe, que el centro de nuestra fe sea el Señor, sea la luz de Dios que ilumina todas nuestras tinieblas. Vieron que a veces también en un poquito lenguaje, yo le digo así, pero no peyorativamente, pero ciertamente que hay un lenguaje pseudo religioso. ¿Por qué pseudo religioso? Porque se mezclan cosas, ¿no? Viene gente con muy buena intención y uno agradece y gracias a Dios que venga y que sigan viniendo, pero vienen, por ejemplo, a la parroquia y te dicen, Padre, ¿me puede limpiar la casa? Le digo, mire, tengo problemas económicos, pero todavía no salgo a trabajar. ¿Y qué te quieren decir con eso? Que le bendigas la casa, ¿no? Entonces, bueno, un poco con la bromita yo le digo. Y después hay otras terminologías, a la que voy ahora, por ejemplo, que tienen como toda la religiosidad, porque la religiosidad popular nosotros no la tenemos que despreciar. Bendito sea Dios que hay religiosidad popular,
Y entonces hay gente que por ahí te dice, padre, ¿sabe qué? Fulanito, sultanita, tienen algo oscuro, te dicen. ¿Vieron? Tienen algo... Bueno, precisamente es la terminología de Juan, es la terminología de la Biblia. La luz brilla en las tinieblas. Y la palabra que usa en griego es un oscuro mucho más fuerte que nuestro decir oscuro o nuestro decir negro o nuestro decir noche, porque la palabra que utiliza el prólogo de Juan en griego es skotía. Skotía quiere decir una tiniebla que no solamente es oscura, sino que se come la luz. Se come la luz. Entonces dice que cuando el Verbo se hace carne, la luz brilla en las tinieblas, en la escotía, en eso que se come la luz. Es decir, que la luz de Cristo brilla siempre, pero nosotros nos tenemos que dejar iluminar con esa luz. Como los apóstoles, tenemos en la homilía que yo pongo en mi página web, hago una comparación con lo que se entiende psicológicamente como el enamoramiento. Vieron que una persona cuando se enamora de otra persona, en el momento ve a esa persona como uno más y de golpe hay un clic, como que esa persona es el centro. Después te equivocaste, después a los 20 años te equivocaste, bueno, pero al principio no, parece que fue, le encontré algo que... Y esto es un poco lo que pasa con estos tres discípulos cuando ven esa luz, pero ahí tienen algo objetivo, están viendo el velo de la humanidad de Cristo que se descorre y ese rostro y esa vestidura que se ilumina con la luz precisamente del Verbo, esa luz que brilla en las tinieblas más profundas de la realidad y de la existencia. Y entonces luego van a ir trabajando, van a ir haciendo lo que puedan, pero tienen que ir siendo consecuentes con esa luz. Providencialmente, en este ciclo A, con el Evangelio de Mateo que venimos siguiendo durante todo el ciclo, tenemos la continuidad numérica con el domingo pasado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado era el tesoro escondido? Uno dice, ¿por qué a veces los cristianos católicos vivimos tan tibiamente? Que no mostramos la alegría en el rostro, como dice el Papa, los pepinitos en vinagre. Bueno, o ¿por qué no vivimos la convicción? Vieron que los que fueron católicos y se hacen evangélicos después no le faltan a ninguna, por lo menos al principio, después es cierto que muchos vuelven, pero al principio no faltan a ninguna de las reuniones, y en cambio cuando eran católicos no te iban a ninguna misa. O uno a veces que conoce la gente que emigra a Estados Unidos, cuando eran católicos acá no venían nunca a misa y allá van todos. Es cierto que un poco porque se encuentran con los latinos, se encuentran, ¿no?, un poco el hecho de estar lejos de la patria, pero ¿por qué a veces esa tibieza? Y lo del domingo pasado y lo de ahora, porque no descubrimos el tesoro en el campo. Obvio que el campo no es el tesoro, obvio que la iglesia no es el tesoro, porque la iglesia somos todos visibles y desde el Papa al último bautizado todos tenemos defectos y los defectos, mal que nos pesen, se nos ven. Y lógico que el campo no es el tesoro, pero el campo de la iglesia tiene un tesoro y a veces no vivimos la fe como corresponde porque no descubrimos que es un tesoro y a veces no vivimos la comunión con el Señor como corresponde porque no vimos la luz de la transfiguración, porque no hubo ese clic análogo al del enamorado que descubre en el otro o en la otra a una persona única, la persona única de Jesús que quiere nuestra amistad, la de cada uno con nuestro nombre y apellido. En este primer día del Triduo, en nuestra capilla de Santo Domingo, pidamos ese amor también que caracterizó a Santo Domingo para sembrar a través de la catequesis, de la predicación, la orden de los predicadores, a través de la devoción a la Virgen, el Santo Rosario, para sembrar esa luz de Jesús en nuestro corazón. Con él aprendamos también a descubrir a Cristo como el único centro de nuestra vida, a desplazar el centro de la oración de nosotros mismos hacia el encuentro y la alabanza de Dios. Ojo, que para que la alabanza de Dios sea el centro y sea verdadera, tienen que estar también los otros aspectos de la oración. Pedir lo que necesitamos, todo lo que necesitamos, alabarlo, pedir perdón por nuestras faltas,
pedir la intercesión para otro que lo necesita, la oración de pedido para el otro, todas las particularidades de la oración, pero recordemos que el centro de la oración tiene que ser Dios, porque si no es un soliloquio, es hablar con uno mismo. Que el Señor, con la intercesión de su Madre, la Virgen Santísima, de Santo Domingo, nos conceda beneficiarnos e iluminarnos con la luz de la transfiguración de Jesús. Que así sea. Creo en Dios,